capacitación. Y un gran saludo nuevamente para aquellas personas que nos vienen acompañando, tanto local como internacionalmente en estas capacitaciones. Este tema de lo de Sagrilab es muy interesante porque ustedes saben que hasta fin de mes es el último plazo ya del proceso de implementación y el doctor César Sánchez nos va a actualizar con esta información y esperamos que queden ustedes muy dateados sobre las actualizaciones que está haciendo el gobierno con relación a Sagrilab. Así que bienvenidos y gracias por seguir participando en estas jornadas de capacitaciones que viene haciendo BKF Internacional para sus clientes y para invitados. Que tengan buen día y adelante, doctor César. Muchas gracias, doctor Huberto. Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente por parte de BKF por estar acá en esta charla que vamos a realizar el día de hoy, como bien ya lo ha mencionado Natalia y el doctor Humberto, enfocada hacia este sistema que se denomina Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, donde la idea, digamos, que tenemos es brindarles a ustedes cierto conocimiento respecto a lo que está establecido en la norma, respecto a quienes, digamos, están en la obligación de su implementación, en qué consiste este sistema, qué busca el Sagrilab, y básicamente todos como esos tipos de requisitos, lineamientos y requerimientos principales que trae consigo la implementación de un sistema de gestión de riesgos, que en este caso es el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y también aparte obviamente asociadas a lo que muchas personas tienen duda hoy en día, que es respecto a todo lo que tiene que ver con el oficial de cumplimiento. Entonces vamos a ir avanzando ya en nuestra charla. Yo voy a apagar mi video para que sea un poquito más ágil el tema, para que no se nos vaya a interrumpir. Entonces, acá quedamos con la charla. ¿Qué vamos a ver básicamente? Vamos a ver todo lo que tiene relación con la circular externa 100.000.016 del 2020, del 24 de diciembre del 2020, que digamos que es la norma que surge donde se cambian tiene un gran cambio todos los aspectos del StarLab, que era anteriormente, y ahora viene y cambia inclusive el nombre a Sagrilab, y donde se dan, digamos, todos los nuevos lineamientos asociados a la implementación de estos sistemas. Esto es una reforma fuerte a lo que es el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que básicamente es la que trata todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de lavado de activos, la financiación del terrorismo y, como les digo ahora, incluyendo la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que en el 2021 surge la circular 100, la 00004 de 2021, que básicamente incluye algunos aspectos mínimos asociados a lo que tiene que ver con la auditoría y el cumplimiento del sistema, algunos apartes asociados a la participación o lo que tiene que ver la revisoría fiscal en el sistema, y donde se amplía el plazo porque inicialmente el plazo estaba para mayo 31, ¿no? Cuando surge en diciembre la regulación inicial, que es la primera circular que les mencioné, la del 2020, el plazo inicial era para el 31 de mayo de su implementación, pero digamos que asociado a algunos aspectos, pues situación país que todos conocemos, como ha sido pandemia, como ha sido el tema ahorita de los paros y todo esto, la Superintendencia de Sociedades amplía la implementación de esta regulación para el 31 de agosto del 2021. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué estamos o qué cambios principales incluyen esta regulación asociada al sistema? Lo primero es que vamos a ver una gran cantidad de compañías que surgen con la obligación de la implementación, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente la regulación anterior había una regla general que obligaba a las compañías que tuviesen más de 160.000 salarios mínimos en ingresos en el año inmediatamente anterior a su implementación. Pero en diciembre del 2020 sale una regla general que ya vamos a profundizar un poquito más adelante,
donde esta regla general, exceptuando algunos sectores que ya los vamos a ver, está para las compañías que obtuvieron ingresos o que tienen total de activos superiores a 40.000 salarios mínimos en el 2020. Entonces, esta brecha de 160.000 salarios a 40.000, pues es una brecha demasiado grande, donde hay una gran cantidad de compañías en el país que entran a ser obligados para su implementación. ¿Sí? Eh, hay que tener en cuenta que van a haber otros obligados en algunos sectores específicos que ni siquiera tienen que cumplir los 40.000, hay otros asociados a 30.000 salarios mínimos y hay otros inclusive que van a tener que implementar un régimen de medidas mínimas, ¿sí? Que trae la norma, que ahorita ya también vamos a andar un poco más, que son algunas empresas de algunos sectores específicos que hayan tenido ingresos o activos superiores a 3.000 o a 5.000 salarios mínimos. Ya vamos a ingresar un poquito más al detalle de los nuevos obligados. También se involucran nuevos negocios, ¿cierto? Y nuevas actividades y transacciones. Entonces, básicamente, hoy en día, pues digamos que todos ya sabemos y conocemos que existe una nueva, digamos, una nueva moneda, que es una moneda virtual o una serie de activos virtuales, donde hay mucha negociación y muchas personas han estado ingresando a realizar negocios con este tipo de activos, ¿no? Llámese criptomonedas, llámese Bitcoin, que es el más conocido, o cualquier otro que ustedes conozcan de este tipo de monedas que están siendo negociadas a través de un mercado, obviamente web, porque digamos que estas monedas no han sido reguladas en ningún país excepto en China. Digamos que el resto de países no han reconocido esto como algo legal. Digamos que acá en Colombia han tratado y han intentado de hacerlo a través de la superintendencia financiera, pero eso no ha sido posible, que todas estas empresas que negocian y que tienen todo ese tema de activos virtuales puedan hacer la legalidad. Sin embargo, la realidad es que, legal o no, las personas e inclusive algunas compañías ya están negociando a través de estas monedas y están realizando operaciones y transacciones a través de estas monedas. Entonces, si bien no es legal, para el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, es algo donde efectivamente los países, y viene de una regulación de la GAFI, de un principio, donde dice, señores, pongámosle cuidado a este tema de los activos virtuales porque puede ser un foco muy grande de lavado de activos, ¿no? Que efectivamente hay un tema de unas compras asociadas a eso, puede ser a través de lavado de dinero, pueden ser personas que efectivamente están tratando de hacer lícita los recursos los recursos básicamente que obtienen de sus actividades ilícitas a través de este tipo de negociaciones. Entonces, involucra este negocio, involucra otros negocios que ya lo vamos a ver más en detalle. Trae unas nuevas pautas sobre el oficial de cumplimiento, que aquí básicamente la gran pauta o la gran diferencia o la nueva regulación básicamente está enfocada a que se pudiese tercerizar la función de oficial de cumplimiento. En la regulación anterior no se podía hacer esto. La regulación anterior básicamente el oficial de cumplimiento tenía que ser una persona contratada por la compañía. Hoy en día sí abre la puerta a que pueda ser tercerizado. Entonces, digamos que es un aspecto que es totalmente novedoso, que únicamente está para este sector, y eso es valga la claridad, porque, digamos, no es válido ni para la superintendencia financiera, ni para la superintendencia de salud, ni para la superintendencia de sociedades, ni para el Ministerio de las Telecomunicaciones, mejor dicho, para ninguno de los otros sectores que obligan a sus vigilados a tener un sistema contra el lavado de activos o la financiación del terrorismo, es válido este tema. Únicamente hoy en día está para la superintendencia de sociedades. Entonces ya vamos a ahondar un poquito más de esto. Adicionalmente nos habla de realizar una debida diligencia intensificada para algunas contrapartes, ¿cierto? ¿Y qué es una debida diligencia? Pues básicamente es el conocimiento que nosotros tenemos que llegar a tener sobre los terceros con los cuales estamos realizando cualquier tipo de relación o cualquier tipo de operación en la compañía. Entonces, les está diciendo algunos, usted pues les va a seguir haciendo su debida diligencia normal, pero hay otros que sí o sí hay que ahondar mucho más, es decir, usted va a tener que hacer mucho más conocimiento de estas personas por alguna condición. Habla mucho sobre los temas de los PEPs, las personas expuestas políticamente,
habla de las empresas que manejan todo el tipo de activos virtuales y habla, digamos, en fin, en sí de las contrapartes que pueden llegar a representar mayor riesgo, eh, dependiendo del sector, dependiendo de condiciones específicas, dependiendo de los tipos de productos. Entonces habrá una determinación de en qué momento yo voy a tener que hacer una debida diligencia intensificada o simplemente una debida diligencia normal de acuerdo a cómo están mis procesos, ¿vale? Y como les mencioné anteriormente, pues las fechas de implementación que cambian y hoy en día tenemos para agosto del 2021, ¿vale? Hay otros aspectos, pero ya los iremos viendo a medida que vayamos en la presentación. Esto, digamos, son los cambios principales que podemos destacar y que podemos resaltar de esta nueva regulación. Bueno, entonces, después de dicho esto, digamos que lo que vamos a realizar básicamente es este contenido, vamos a desarrollarlo. Primero, pues la obligatoriedad de la implementación. Segundo, vamos a tocar todo el tema de activos virtuales. Tercero, todo lo asociado al oficial de cumplimiento. El cuarto, como les dije, la debida diligencia intensificada. El quinto, que vamos a tocar otros aspectos relevantes de cambios en la regulación. Y el sexto, vamos también a mencionar todos esos aspectos que se mantienen sin cambio, es decir, todas esas condiciones y aspectos relevantes que tenemos que conocer respecto al sistema. Así de esta forma lo vamos a abarcar. Como les mencionó Natalia inicialmente, por favor vayan apuntando sus dudas, sus preguntas y al final de la charla, bien sea por charlas podemos ir haciendo o las hacemos de forma que obviamente les habiliten el micrófono y las podemos ir conversando, ¿no? Vamos a tener un espacio para esto. Bueno, entonces empecemos por la obligatoriedad como tal. Como les mencioné inicialmente, tenemos una regla general y es para todas las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que hubiesen tenido ingresos totales o activos en el año inmediatamente anterior, es decir, a 31 de diciembre del 2020, en este caso, mayor o iguales a 40.000 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, estamos involucrando muchas más compañías, como les había mencionado. Hay otra regla para las empresas con aportes de activos virtuales. Entonces, ¿qué dice? Que todas las empresas que tengan aportes en activos virtuales, individuales o en conjunto, en el año inmediatamente anterior, superior a 100 salarios mínimos, tendrán que implementar el SagriLab, ¿cierto? Entonces, vean que esta es una regla también que abarca prácticamente a todas las compañías que tienen este tipo de operaciones. Es decir, si ustedes crean una empresa y dentro de los aportes de la compañía se involucran aportes asociados a criptomonedas, tienen que implementar el SagriLab y el SagriLab de pleno, porque digamos que cuando vemos la condición de 100 salarios mínimos, pues es algo relativamente muy poco, ¿no? Estamos hablando más o menos alrededor de 90 millones de pesos, 92 millones de pesos más o menos, entonces digamos que prácticamente todas estas compañías tendrían que entrar a implementar esta nueva regulación. Y viene ya todo lo que tiene que ver con la regla por sectores, ¿sí? Vamos a mirar que las reglas por sectores hay que tener en cuenta dos aspectos. Esta regulación trae dos capítulos asociados a la implementación del SagriLab o del sistema. Un capítulo que es el numeral 5, básicamente donde es como un SagriLab pleno, es decir, cuando se tiene que implementar un SagriLab completo, un SagriLab total, ¿sí? Y un capítulo o un numeral 6, donde se establece que básicamente algunas compañías tienen que establecer un régimen de medidas mínimas. Y la norma se los establece. Básicamente les dice, ustedes tienen que tener una matriz, tienen que identificar los riesgos, tienen que hacer una serie de aspectos que yo le menciono acá, como mínimo, porque usted, digamos, no, por su tamaño no requiere tener un sistema tan robusto, pero sí necesitamos que usted de todos modos controle el tema de lavado de activos en la compañía y al menos establezca este tipo de requisitos. Entonces, hay que tener en cuenta que podemos estar en alguna de estas dos capítulos o numerales para la implementación del SagriLab. ¿Cuáles son esos sectores? Básicamente, entonces, el primer sector que nombran es el de agentes inmobiliarios. Entonces, acá en agentes inmobiliarios, básicamente les dicen, si usted, obviamente, si es vigilado por las supersociedades. Si ustedes realizan actividades inmobiliarias, entendía como la prestación de servicios de intermediación de compra y venta, permuta y arrendamiento de bienes muebles a favor de sus clientes,
y tuvieron negocio o transacciones en el año calendario inmediatamente anterior superiores a 100 salarios mínimos por la actividad inmobiliaria, tendrán que implementar el capítulo 5 si sus ingresos fueron iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, eh, si ustedes, digamos, hay una compañía que se dedica a hacer este tema de agentes inmobiliarios, pero adicionalmente tienen otras actividades económicas, tendrán que validar que efectivamente esos negocios de actividad inmobiliaria sean superiores a 100 salarios mínimos, ¿cierto? Si esa actividad económica está por debajo, no tendrían que implementarlo así sus ingresos sean mayores o superiores a 30.000 salarios mínimos. Hay que tener en cuenta que cuando se colocan estas condiciones, hay que cumplirlas todas para poder ser obligado al tema, ¿sí? Entonces, si ustedes me dicen, si yo tengo la actividad inmobiliaria, pero no tengo los ingresos, entonces estoy obligado, pues básicamente les voy a decir no. No porque realmente la norma establece que tiene que cumplir con todas las condiciones para su implementación, ¿vale? Por otro lado, para el mismo sector de agentes inmobiliarios, ¿qué dice la norma? Que también si usted tuvo actividad de prestación de servicios de intermediación en la compra-venta de bienes inmuebles a favor de sus clientes, y que si tuvo ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos, tendrá que implementar el numeral 6, que es el de régimen de medidas mínimas. Entonces, ese es uno de los principales sectores que extraen y los quitan de la regla general de los 40. El siguiente sector es asociado a la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas. Entonces, básicamente, ¿qué le dice a usted la norma? Impleméntelo. Si usted realiza esta actividad y tuvo ingresos superiores o iguales a 30.000 salarios mínimos, implemente el SagriLab total o el SagriLab pleno. Y si usted realizó esta actividad, pero tuvo ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos, implemente el numeral 6, que es el régimen de medidas mínimas. Entonces venimos con el sector de comercialización de metales y piedras preciosas. Otros dos sectores que entran dentro de estos lineamientos es todo lo que tiene que ver con servicios jurídicos y servicios contables. Entonces, básicamente son los mismos. Si usted realizó estas actividades económicas y tuvo ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos, tanto en servicios jurídicos como en servicios contables, cada uno con su código SIU, 6910 para servicios jurídicos, 6920 para servicios contables, implemente el capítulo 5, es decir, el SagriLab pleno. Pero si usted ejerció estas actividades y tuvo ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos, para ambos casos, con las mismas actividades económicas, implemente el régimen de medidas mínimas. Vienen otros sectores que básicamente establece la regulación que tienen que implementar el SagriLab, pero acá vean que acá ya no está el régimen de medidas mínimas, simplemente está el SagriLab pleno. ¿Cuáles son? Pues básicamente el sector de construcciones de edificios y obras de ingeniería civil, donde les dice, si usted realizó actividades económicas asociadas a estos códigos SIU, que son el 4111, 12, 4210, 4220 o 4290, y tuvo ingresos superiores a 30.000 salarios mínimos, tendrá que implementar el SagriLab. Y si usted es una empresa que hace o realiza operaciones para o en nombre de otra persona natural o jurídica o nada más de las siguientes actividades, superiores a 100 salarios mínimos de activos virtuales, tendrá que implementar el SagriLab si tuvo ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos o activos superiores a 5.000 salarios mínimos. Entonces vean que estas son las compañías, específicamente, no las que hablamos inicialmente que tienen aportes en activos virtuales, sino estas son las empresas que se dedican a realizar o a prestar esos servicios de negociaciones, transacciones a nombre de terceros para comercializar cualquier tipo de activo virtual. Te habla de intercambio entre activos virtuales, transferencias de activos, custodiado o administración de activos virtuales. En general, todo lo que tiene que ver con la administración o la gestión de este tipo de activos virtuales entran también dentro de la norma y también tendrán que implementar el SagriLab pleno. Y finalmente vienen algunos sectores que básicamente sí o sí lo tendrán que implementar independientemente de los ingresos o activos que hayan tenido, pero simplemente si hacen estas actividades van a tener que hacerlo. Entonces, uno, las sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial.
Las sociedades operadoras de libranza, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Las sociedades que lleven a cabo actividades de mercadeo multinivel, los fondos ganadero y las sociedades que realizan actividades de factoring, que sean efectivamente vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, vean que la superintendencia ha estado involucrando mucho más empresas, mucho más sectores y teniendo en cuenta mucho los temas actuales de cualquier tipo de negociación asociado a todo este tema de activos virtuales. Y estos sectores específicos donde disminuye o rebaja o establece un régimen de medidas mínimas, muy seguramente es porque son empresas a través de las cuales, a través de la historia, se han dado cuenta que son mucho más tendientes a realizar actividades asociadas a lavado de activos o financiación del terrorismo como tal. Entonces, estamos cada vez más abarcando a más compañías, estamos haciendo que efectivamente haya muchas más empresas que se involucren dentro de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y muy seguramente a futuro van a involucrar muchas más. Y seguramente a futuro ya los de los 40.000 van a disminuir, no sé, a los 20.000 o van a establecer régimen de medidas mínimas para el resto de las pymes o cualquier tipo de situación, pero la tendencia es a que esto cada vez va a tener que ser abarcado por muchas más compañías a nivel Colombia, ¿no? La Superintendencia de Salud también ahorita está en proceso de reforma de su regulación. Tengo entendido que también van a abarcar a muchas más compañías de su sector de las que tienen ahorita obligadas. Eh, la Superintendencia Financiera sacó el año pasado también otra regulación adicional. Entonces vean que este tipo de regulaciones no se están quedando quietas en el tiempo, sino que al ser un tema país, porque esto viene del gobierno nacional y viene de la presión de pertenecer a organismos internacionales como la OCDE o de tener relaciones con el Banco Mundial para poder obtener, digamos, beneficios a nivel país. Entonces, el país cada vez más va a estar inmerso en este tipo de situaciones, por lo cual esto también se nos está volviendo una bola de hilo, de cada vez vamos a estar involucrando y se nos va a ir creciendo todo este tipo de temas a nivel país, ¿vale? Bueno, entonces esos son los obligados hasta este momento. Viene toda la parte de activos virtuales, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Todas las compañías que transan con activos virtuales básicamente van a tener que implementar este SagriLab, ¿cierto? Bajo las condiciones que hablamos anteriormente. ¿De dónde surge esto? Como les decía, es una recomendación de la GAFI. La GAFI es la entidad a nivel mundial que se encarga de mirar todo el tema regulatorio asociado al lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, donde básicamente la recomendación de la GAFI es que los países tomen medidas para administrar y mitigar los riesgos asociados a los activos virtuales. Entonces, eso no es un tema netamente Colombia, ¿sí? Como ustedes ven, muy seguramente en los demás países que son cooperantes, es decir, los demás países que también tienen regulaciones asociadas al SagriLab, deben estar también ahorita en proceso de involucrar todo este tipo de transacciones asociadas a activos virtuales. A nivel Colombia, la verdad es que no sé, porque digamos que inició por la Superintendencia de Sociedades, pero creería que la Superfinanciera ya debería estar también evaluando el tema, porque aunque no como les decía, aunque no sea una práctica legal hoy en día, aunque no exista una regulación asociada, y digamos que donde se regule, pues va a ser un tema de mucha afectación para el sector financiero, básicamente ya deben estar también de pronto analizando, mirando cómo hacen o cuál es la mejor forma para atender o para que se miren todo ese tipo de situaciones, ¿vale? Que hay que tener en cuenta también que en la debida diligencia, si se involucran transacciones con activos virtuales, esta empresa deberá adoptar una serie de medidas razonables para la identificación de la contraparte, es decir, la persona natural o jurídica con la que se están realizando todo este tipo de operaciones de activos virtuales. Estas empresas podrán ser requeridas para reportar transacciones a la Superintendencia de Sociedades. Vean que la Superintendencia de Sociedades cada vez se está metiendo más en el cuento y en caso donde conozcan o sepan de este tipo de actividades, muy seguramente van a pedir información asociada a quién está transando, cómo lo está transando, cuáles son los tipos de monedas que se están transando, cuál es el origen de esas monedas. Entonces, si ustedes hoy en día están realizando este tipo de operaciones o piensan realizarlo,
eh, tengan en cuenta que tienen que tener un conocimiento muy fuerte y muy profundo sobre tanto la compañía con la que van a transar como de las compañías a las cuales les están comprando este tipo de activos, este tipo de criptomonedas para realizar operaciones y negociaciones. Entonces, eso es un punto bastante importante que tienen que tener en cuenta. Se deberá aplicar debida diligencia intensificada por las empresas obligadas que desarrollen actividades con activos virtuales, ¿cierto? Entonces entra todo el conocimiento del que ya hemos venido hablando. Y las empresas del sector de activos virtuales deberán realizar una debida diligencia intensificada para identificar las contrapartes y los activos virtuales. Entonces, vean, acá hay, en este tema entran como las dos tipos de compañías, ¿no? Las que se dedican a hacer toda la operación y las transacciones asociadas a activos virtuales, donde ya les está diciendo, ustedes que realizan esta actividad, todas las contrapartes, o sea, es decir, todos sus clientes y todos sus proveedores, pues efectivamente van a tener que tener una debida diligencia intensificada. Usted va a tener que conocer muy bien de dónde es que están saliendo estos dineros para realizar este tipo de transacciones con activos virtuales. Y por el otro lado, las empresas que hayan comprado, adquirido o que tengan aportes en esto, también van a tener que hacer una debida diligencia intensificada a las empresas con las cuales están comprándole, las cuales están realizando negociaciones, con las cuales están realizando este tipo de inversiones, para saber muy bien con quién se están involucrando y con quién se están metiendo. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta hoy en día, porque realmente hay mucha operación asociada a esto. Bueno, entremos ahora un poquito en materia sobre el oficial de cumplimiento. Como les mencioné anteriormente, el oficial de cumplimiento anteriormente tenía que ser una persona que estuviese contratada por la compañía. Hoy en día el principal cambio es su tercerización, ¿sí? Pero entonces hay que tener en cuenta también que se establecen una serie de requisitos asociados en la norma para que una persona pueda ser oficial de cumplimiento. Entonces, ¿cuál es la primera? Pues primero debe tener un título profesional, cualquiera. Acá no se está diciendo que tiene que ser contador, o ingeniero, o arquitecto, veterinario, ninguna específicamente. Cualquier profesional puede ejercer como oficial de cumplimiento en una organización, pero tiene que tener un título profesional y adicional de eso tiene que acreditar una experiencia mínima de 6 meses en cargos relacionados con Sagrilar, es decir, que tenga totalmente experiencia en estos temas. Lo segundo es que tiene que acreditar conocimientos asociados al riesgo de la actividad y financiación del terrorismo. Entonces, especializaciones, cursos, diplomados, seminarios, congresos, cualquier otro que pueda justificar, que pueda sustentar. Y acá hay una parte donde menciona unos cursos que son dictados o que son unos e-learning que ofrece la OIAF, que podrán ser también validados, pero pues que no deberían como limitarse únicamente a estos cursos, ¿no? Simple y sencillamente dan la opción, la OIAF tiene unos cursos gratis para cualquier persona, puede entrar a la página de la OIAF, busca los e-learning, y ahí en e-learning tienen 2 cursos habilitados actualmente, donde simplemente las personas hacen un registro, se inscriben, y simplemente ya desarrollan su curso y les da un certificado, una constancia de que efectivamente realizó el curso. El tercer aspecto es que esta persona, esto no cambia, si esto viene de la regulación anterior, esta persona tiene que gozar de capacidad decisoria, ¿cierto? Para gestionar el riesgo. Es decir, que tiene que de todos modos ser una persona de un nivel jerárquico dentro de la compañía. Y ojo, ahorita va a depender directamente de la junta directiva o del máximo órgano social en caso de que no exista junta directiva. Entonces tendrá que tener una línea de reporte directa hacia la organización, hacia la junta directiva en la compañía, perdón. El siguiente aspecto es que le dice no pertenecer a la administración o a los órganos sociales, ni de auditoría o control interno o externo, revisor fiscal que sea vinculado a la empresa o que sea la misma empresa que ejerce la revisión fiscal dentro de la compañía. ¿Por qué? Básicamente para evitar temas de conflicto de intereses, esa por la parte de la administración, y para no ser juez y parte cuando hay otros órganos, hay otros temas asociados a la auditoría o a la revisión fiscal, porque pues básicamente la auditoría interna o la revisoría fiscal, como lo vamos a ver más adelante, pueden estar haciendo auditoría sobre la actuación del oficial de cumplimiento y el sistema general como tal. Entonces no podrá ser que estas personas ni pertenecer a así sea otra persona
de la compañía de la revisoría fiscal, esto no está permitido, ¿sí? Y cuando nos referimos a la administración, ahí básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona que pudiese llegar a ser, si definen que sea alguien de la compañía, pues que evite que tenga un conflicto de intereses asociado al cumplimiento de los lineamientos del SAGRI-LAB. Ejemplo, pudiese ser muy complejo que sea el gerente comercial de la compañía, porque una de las principales contrapartes pues son los clientes, ¿no? Donde tenemos exposición a estos riesgos. Entonces, en determinado momento, si el gerente comercial tiene una meta de ventas, pudiese estar saltándose algunos controles asociados a Sagrilab, simple y sencillamente por cumplir su meta de ventas y pudiese estar omitiendo cualquier tipo de operación asociada a eso. Igual podía suceder con el gerente de compras, con el jefe de compras, porque obviamente tiene que ver con los proveedores, con el de recursos humanos, porque tiene que ver con los empleados, en fin, toca analizar muy bien si ustedes definen que el oficial de cumplimiento sea alguna de las personas que actualmente trabajan en la organización, que específicamente no vaya a tener ese tipo de conflicto de intereses asociado a estos temas. El siguiente aspecto es que efectivamente el oficial de cumplimiento, dependiendo del tamaño de la compañía o del nivel de trabajo que pueda llegar a tener, pues puede contar con un equipo de trabajo, ¿no? Humano y técnico. Eso no quiere decir que si es oficial de cumplimiento tiene que ser una sola persona y específicamente él, ¿no? También puede ser un equipo de trabajo dependiendo de la compañía, como les digo, dependiendo del nivel de operaciones, dependiendo del nivel de transacciones. Por lo menos cuando ustedes ven el oficial de cumplimiento en un banco, por lo general es un vicepresidente de cumplimiento y tiene todo un equipo de trabajo asociado, pero pues obviamente tenemos que tener en cuenta el nivel de transacciones diarias que se hacen en un banco, el nivel de operaciones de inversión, en fin. O sea, es un tema donde se requiere realmente un equipo de trabajo y pues acá también lo establece de esa forma. Acá viene el tema de la tercerización y básicamente le dice es que una persona no puede fungir o no puede ejercer como oficial de cumplimiento en más de 10 empresas obligadas. Entonces tenemos un límite de que una persona que sea oficial de cumplimiento podrá hacerlo hasta en 10 empresas que estén obligadas a tener el sistema. Y ojo porque hay otra condición. Hay que verificar que dentro de esas 10 empresas no sean competencia entre sí, ¿sí? Entonces, básicamente, si usted es el oficial de cumplimiento de Avianca, pues muy seguramente no va a poder ser de la TAM. Si es el de Alpina, pues no va a ser el de Algarra o el de la Alquería, ¿sí? Entonces, este tipo de condiciones se tendrá que cumplir asociado a eso. Cuando efectivamente la persona no esté vinculada laboralmente a la compañía, pues básicamente pues, se tiene que hacer todo el proceso de vida y diligencia si es persona natural o si es una firma que ofrece el servicio, pues tanto de la firma como de la persona para validar que efectivamente cumpla con todos los requisitos asociados a esto. ¿Sí? Y otra condición muy importante que tienen que tener en cuenta es que si ustedes son un grupo empresarial, ¿sí? Con una situación de control declarada, el oficial de cumplimiento de la matriz podrá ser el oficial de cumplimiento de todas las empresas del grupo, independientemente del número. Entonces, acá en este caso es el único caso donde una persona pudiese estar siendo oficial de cumplimiento de más de 10 empresas si el grupo económico, digamos, tiene más de 10 empresas, ¿no? Si tiene 15, podrá ser el de las 15, podrá ser el de las 20, o podrá ser el de las 3 o las 4 empresas del grupo económico como tal. Entonces, estos son todos los requisitos asociados al oficial de cumplimiento de lo que tenemos hoy en día en el sistema como tal. Bueno, en cuanto a la vía de diligencia intensificada, básicamente es un conocimiento avanzado, un conocimiento mucho más profundo de las contrapartes y del origen de los activos que se reciben. Entonces, básicamente, ¿qué les dice la norma? ¿Quiénes tienen que tener sí o sí debida diligencia intensificada? Lo primero son los PEPs, las personas expuestas políticamente. Entonces, si ustedes dentro de la operación, cuando estén realizando una debida diligencia, se dan cuenta que alguna transacción involucra algún PEP, es decir, que puede ser accionista de una compañía o de un proveedor con el que ustedes están haciendo algún tipo de operación o están realizando un contrato directamente con esta persona, pues básicamente van a tener que hacer una diligencia intensificada, es decir, no nos va a bastar con pedirle de pronto solo los estados financieros, la composición accionaria, el RUD, el NID, que llene un formulario, sino que de pronto también tendremos que ir a ahondar y pedirle mucha más información asociada a esa persona,
a realmente a tipo de transacciones donde están realizando y esa empresa específica en dónde opera, en qué países, es decir, tenemos que ver mucho más a fondo todas las operaciones de este tercero como tal. Todas las contrapartes que desarrollen actividades con activos virtuales, que ya lo vimos anteriormente, también debe ser de diligencia intensificada, y todas esas contrapartes ubicadas en países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo. Ojo con esto. Nosotros tenemos que estar mirando muy bien todo el listado de países no cooperantes que tiene la GAFI, ¿cierto? Donde básicamente, si ustedes ven que alguna de sus contrapartes realiza operaciones en alguno de esos países, pues vamos a necesitar tener que ahondar y ver mucho más qué es el tipo de operaciones que está realizando, cuánto transa, en qué momento, cuáles son ese tipo de operaciones para poder conocer y mirar qué se está haciendo con esto. ¿Qué es un país no cooperante o jurisdicciones de alto riesgo? Básicamente son todos esos países que no tienen regulación asociada al control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, básicamente, aquí por irnos, aquí cerquitica, Panamá, Venezuela. ¿Sí? Entonces, nomás con esos dos países, si ustedes hoy en día tienen alguna operación con terceros asociados en esos países, pues esos van a tener que tener una diligencia intensificada como tal. Y adicionalmente, pues también a las contrapartes que se considera que representan un mayor riesgo, por ejemplo, los temas de activos, perdón, agentes inmobiliarios. Como pudimos ver en la obligatoriedad, es uno de los sectores que tiene mayor tendencia a estos aspectos. Entonces, el hecho de hacer una diligencia intensificada requiere de pronto que a esos inmobiliarios les hagamos un conocimiento más profundo y quizás hagamos un conocimiento mucho más periódico. Es decir, que de pronto ya si nosotros establecemos que vamos a hacer una actualización de datos anual para todas las contrapartes, para el inmobiliario de pronto la vamos a tener que hacer semestral o de pronto cada 4 meses, ¿sí? Como para estar seguros y estar efectivamente validando que no estemos viéndonos inmersos dentro de estos temas por un tema de contagio por alguna de estas compañías. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con estas debidas diligencias intensificadas? Pues que básicamente cuando se presenten estas situaciones tendremos que obtener la aprobación de la instancia o de un empleado de jerarquía mayor que nos apruebe efectivamente la operación. ¿Mm? Tenemos que adoptar medidas razonables para establecer el origen de los recursos y realizar un monitoreo continuo e intensificado de la relación contractual que tenemos con ellos. Entonces nos ponemos un poquito más estrictos a través de esto con ciertas personas y con ciertas contrapartes que tienen un mayor nivel de exposición a todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo. Otros aspectos relevantes. Uno, se deberá informar por escrito a la Superintendencia de Sociedades la designación del oficial de cumplimiento dentro de los 15 días hábiles siguientes a esa designación. ¿Quién designa? La Junta Directiva o el máximo órgano social. ¿Qué tenemos que entregar? La hoja de vida de la persona, el nombre, el correo, el número de teléfono, los soportes que nos sustenten su hoja de vida, efectivamente. Y esto vamos a tener que hacerlo tanto del oficial de cumplimiento principal y del suplente en caso que definamos que necesitamos tener un suplente, ¿no? Eso no es obligatorio tener un oficial de cumplimiento suplente, sino que la norma lo deja a consideración de las compañías que se requiera quizás tener una persona que pueda suplir al oficial de cumplimiento cuando haya algún tipo de ausencia del oficial de cumplimiento principal. En caso de que se haga un cambio de oficial de cumplimiento, es decir, que ahorita nombremos uno, pero en 3 meses cambiamos y nombramos otro porque este se fue, porque renunció, por cualquier X, o porque decidimos cambiarlo simplemente, porque decidimos cambiar la figura, se tendrá que hacer nuevamente esta operación. Es decir, cada vez que haya un cambio en este tema del oficial de cumplimiento, se tiene que hacer este proceso de designación a través de la Junta Directiva del máximo órgano social y dentro de los 15 días hábiles siguientes tenemos que enviar esta información a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, bueno. Otro punto principal es que se establece que la Junta Directiva es quien adquiere una función de establecer los criterios para aprobar la vinculación de una contraparte cuando se afecta. Vean que esto ni siquiera se lo están dejando al representante legal ni al oficial de cumplimiento. Simplemente la Junta Directiva se tendrá que pronunciar y tendrá que decir cuáles son esos criterios para que se apruebe la vinculación de estas personas.
Entonces, eso es bastante importante que lo tengan en cuenta porque todos estos sistemas tienen que ser sustentables o evidenciables. Entonces, en algún momento, por allá dentro de un acta de la Junta, se tendrá que definir que la Junta Directiva aprueba los siguientes criterios o define los siguientes criterios para aprobar una operación cuando se trate de una PEP, ¿no? Y hay muchas empresas que hoy en día pues tienen una relación muy fuerte con el sector gobierno, entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de situaciones asociadas a eso, ¿no? Bueno, siguiente. El representante legal y el oficial de cumplimiento adquieren la función adicional de certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento de lo previsto en esta norma, ¿sí? Entonces, acá es donde se presenta todo el nivel de responsabilidad que llega a tener tanto el representante legal y el oficial de cumplimiento frente al sistema. El representante legal, porque obviamente es el encargado de gestionar todo lo que tiende a asignar los recursos que le diga la junta directiva, de efectivamente dar los lineamientos asociados al lado de activos, porque obviamente es la cara de la compañía. Y el oficial de cumplimiento, quien es la persona que se encarga de monitorear y administrar el sistema, ¿no? De estar vigilando que efectivamente se esté cumpliendo. Entonces vean que llega a un nivel donde ellos tienen que certificar ante una superintendencia, ¿cierto? Que es un organismo de vigilante y control, que efectivamente tenemos cumplimiento a lo que está haciendo la norma cuando esta superintendencia lo requiera. No es que tengamos que ahorita el 1 de septiembre mandar una comunicación y decir yo ya cumplí, no, no hay que hacerlo, pero si la superintendencia de comunicaciones les manda un requerimiento o cualquier tipo de situación, pues básicamente van a tener que manifestar y certificar que efectivamente lo tiene que hacer. Otro aspecto importante es que se establece que el revisor fiscal de las empresas obligadas deberán solicitar usuario y contraseña en el CIREL. ¿Qué es el CIREL? El CIREL es el sistema donde se realizan todos los reportes a la OIAF, ¿sí? ¿Los reportes de qué? De las operaciones sospechosas, de las operaciones inusuales, ¿sí? Entonces, o de la ausencia de operaciones sospechosas que también se tienen que reportar. Entonces, ojo porque el revisor fiscal adquiere una obligación y le dice básicamente a la superintendencia: señor revisor fiscal, usted también va a tener que tener un usuario y una contraseña, y en el caso que usted también detecte cualquier tipo de transacciones, operaciones de este tipo sospechosas, también tendrá que realizarlo, ¿cierto? También tendrá que entrar y reportarlo. Entonces, al revisor fiscal de su compañía también le involucra otra obligación de reportar estos temas, ¿cierto? Entonces, en determinado momento, si ustedes como compañía se les presenta cualquier tipo de situación de estas, pero ustedes deciden quedarse calladitos, pues efectivamente el revisor fiscal sí tendrá que levantar la mano y cumplir con su obligación de hacerlo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que cuando se realiza cualquier tipo de reporte a la OIAF, no quiere decir que se esté implementando ningún tipo de acción legal en contra de nadie, ¿sí? Eso es un tema totalmente aparte. Estos reportes simplemente son porque ellos son los que se encargan de revisar todo lo que tiene que ver con delitos financieros en el país, y muy seguramente allá internamente están tras la pista de muchas de estas personas, y cada vez que reportan, pues básicamente ellos están haciendo el seguimiento para ya determinar cómo proceder en todos estos aspectos. Y bueno, el plazo máximo para la implementación, que les pido disculpas porque ahí se me fue 31 de mayo, pero actualizándolo es 31 de agosto, como bien ya lo habíamos mencionado a través de la última circular de actualización de este sistema. Bueno, hay que tener también en cuenta que si ustedes son una compañía que al 2020 tuvo que implementarlo porque cumplió con los requisitos, pero en 2021 ya no cumplió, pues básicamente la norma le dice, tiene que mantenerlo por 3 años, ¿sí? Es decir, usted cumplió con los requisitos en el 2020, pasó 2021 y por la afectación país, pandemia, paro, por todos sus ingresos se disminuyeron y ya para el 2021 no cumplió. La norma le dice, lo siento señor, pero usted si lo implementó porque cumplió en 2020, mínimo lo tiene que dejar por 3 años. Cuando usted implementa un régimen total o un capítulo 5 de los que vimos ahorita, el numeral 5 de la norma, es decir, el SABILAF pleno. Y si usted implementó el régimen de medidas mínimas, también lo tendrá que mantener hasta un año posterior a su implementación. En caso de que el siguiente año no cumpla, pues tendrá que estar ese siguiente año y ya validar nuevamente en el siguiente si cumplió o no cumplió, y para ver si lo mantiene o no lo mantiene, para que tengan en cuenta esto.
Bueno, sanciones. Eh, Básicamente, esta norma establece que el incumplimiento a las órdenes o a las instrucciones impartidas en este capítulo 10 puede dar lugar a investigaciones administrativas, imposición de sanciones administrativas, ojo, a la empresa, al oficial de cumplimiento, al revisor fiscal o a sus administradores. Vean que ya no involucra simplemente a la empresa, sino que ya también está personalizando las sanciones. Entonces acá puede caer cualquiera dentro de la organización, sea administrador, sea representante legal o sea el cargo que sea, y podrán implementar sanciones asociadas a esto. ¿Sí? ¿Y cuánto podrá ser la sanción? Puede ser hasta de 200 salarios mínimos, ¿sí? Sin perjuicio de las acciones que correspondan a otras autoridades. Entonces, si tenemos sanción por no implementación de este tipo o por no cumplir con las indicaciones que da la norma, ¿no? Porque no basta simple y sencillamente con implementarlo, es decir, vamos a hacer un manual, lo dejamos por allá, dejemos una matriz de riesgo, la dejamos por allá, nada. También toca demostrar que efectivamente se gestiona, se administra, se reporta, se monitorea, se tienen planes de acción, si hubo cambios en el sistema que se actualice, si hubo cambios en la operación de la organización, porque, no sé, por cualquier tipo de situación, ejemplo, vamos a abrir otro canal de ventas o vamos a empezar a comercializar con otro producto, o aparte de los productos que vendemos, vamos a ofrecer un servicio, pues todo eso va a tener que ser motivo de actualización también del sistema. Entonces, todo ese tipo de temas son los que tenemos que estar cumpliendo, por lo cual esto es un sistema totalmente dinámico, ¿no? Eso no es que lo hicimos en este año y lo dejamos allá en papel, sino que tenemos que estar haciendo todas las actividades asociadas a eso. Además que el oficial de cumplimiento pues tiene toda la responsabilidad asociada a eso, ¿no? A la administración y a validar el monitoreo y el cumplimiento de todo lo establecido en la regulación. ¿Mm? Y que efectivamente dentro de la compañía se hagan y se ejecuten todos los controles asociados para la mitigación de este tipo de riesgos. Bueno, aspectos que no cambian, aspectos que siguen siendo los mismos, pues básicamente la estructura del sistema. Básicamente podemos tener una estructura donde hay una visión y un mandato de la alta gerencia, que es el techo del sistema, es decir, partimos de arriba para abajo. Y como ustedes vieron, involucra mucho a la junta directiva y a la representante legal. Inclusive, la norma específicamente trae las funciones, algunas de las funciones que pudiese llegar a tener la junta directiva y el representante legal asociado al sistema. Entonces, tenemos una visión y un mandato de la gerencia como primera medida. Luego tenemos unas actividades que son de prevención y otras de detección. ¿Prevención en qué, en qué sentido? En el sentido de que establezcamos una serie de actividades que podamos, a través de las cuales podamos llegar a detectar cualquier tipo de situación asociada a estos temas, ¿no? Tenemos que identificar, evaluar y mitigar todo este tipo de riesgos. Entonces tendremos que realizar unas actividades de prevención, de conocer a nuestros empleados, de establecer controles asociados a cláusulas contractuales, a formatos donde hagan una serie de manifestaciones, a pedir una documentación soporte, a sustentar muy bien todas las operaciones con nuestros contrapartes, a hacer las diligencias intensificadas cuando toque, a capacitar al personal, ¿cierto? Porque efectivamente todos tenemos que trabajar en son de esto. Entonces vean que hay una serie de actividades que tienen que prevenir que se materialicen estos riesgos. Pero también hay unas actividades de detección, ¿cierto? ¿Y en qué van enfocadas? En estar monitoreando que efectivamente se cumplan, que todo lo que establecimos de controles se realicen, que miremos si hay cambios en el negocio para ver qué tan posible es la afectación del tema de lavado de activos a través de ese cambio del negocio, que si surge un nuevo proyecto, cómo lo atacamos, ¿cierto? Hay unas actividades de reporte, de administración de casos, es decir, que en el momento en que haya un reporte por cualquier persona, bien sea interna o externa, se gestionen esos casos cuando haya una denuncia o de un posible caso asociado a esto. Entonces, tenemos que estar haciendo todas las actividades asociadas al sistema, ¿cierto? Y eso dará unos temas de reportes internos de investigación y unos reportes externos a la OIA, ¿cierto? Entonces, básicamente esto se mantiene. ¿Y cuáles son las bases de todo esto? Pues básicamente que tenemos que tener políticas y procedimientos internos, la revisión del cumplimiento, la conservación de los registros, insiste mucho en la documentación de todo para demostrar, ¿cierto? Y también la capacitación anual que tenemos que hacer a los empleados. Es decir, como este es un sistema que es dinámico, también la rotación de la gente es dinámica, ¿no? En una compañía. Entonces, cuando se salen muchas personas y cuando ingresan otras, pues efectivamente tenemos que actualizarlas y que todos sepamos que efectivamente estamos trabajando en son de
un sistema que se llama SagriLab. Pues no solamente en eso, pero que lo tenemos implementado y que efectivamente tenemos una serie de responsabilidades asociadas a su cumplimiento. Entonces eso no cambia. ¿Qué otros aspectos no cambian? No cambia la estructura del sistema, es decir, tenemos que tener una serie de políticas asociadas al sistema, unos procedimientos involucrados, entonces tendremos que empezar a hacer todo el tema de diligencias, tendremos que hacer unos procedimientos de monitoreo, procedimientos de reporte, en fin. Tenemos que tener una documentación, por supuesto. Entonces, eso es lo que demuestra en gran sentido la implementación. Entonces, vamos a tener que tener un manual, una metodología de gestión de riesgos, una matriz de riesgos y controles, unos soportes de registros, soportes de investigación de casos, soportes de reportes a la OIAF, indicadores del sistema, es decir, todo lo que se defina dentro de ese manual que van a ser todos los soportes asociados al sistema. Vamos a tener que divulgar información, por supuesto. La norma exige que esto sea divulgado, es decir, que todo el mundo sepa que tenemos un sistema, tanto a nivel interno como a nivel externo de la compañía. Entonces, vamos a tener que realizar algunas actividades de divulgación del tema. Tenemos que tener una estructura organizacional, básicamente al interior de la organización, es decir, todos los actores y los involucrados en este sistema, de forma directa, tenemos que demostrarlo también, que tenemos una estructura asociada a esto. Vamos a tener unos órganos de control, sí, específicamente, miremoslo hacia el lado de, uno, oficial de cumplimiento como primera medida. Dos, auditores internos en caso de que la compañía tenga auditoría interna. ¿Sí? Es importante aclarar esto. No quiere decir que como acá se colocan unas funciones a los auditores internos, tengan que ustedes salir a contratar ahorita un auditor interno. Si dentro de sus compañías no está establecido tener un auditor interno, pues básicamente no tienen que salir a contratarlo. Pero si lo tienen, el auditor interno también tendrá que tener unas medidas asociadas a esto. El revisor fiscal también como otro órgano de control y pues finalmente la superintendencia de sociedades. El tema de la capacitación, como ya les mencioné, anual, obligatoria para para todos los empleados de la compañía, como lo establece la norma. Y hay otro aspecto dentro de la estructura que es opcional, que puede tenerlo o no tenerlo, y es contar con una infraestructura tecnológica para la gestión del SagriLab, ¿no? En el mercado hay herramientas, o ustedes internamente pudiesen desarrollar algún tipo de herramienta, como por ejemplo un SharePoint, por donde puedan estar administrando todo lo asociado al sistema, registrando los casos, asignando temas de planes de acción, en fin, donde pudiesen estar desarrollando un sistema interno para la gestión del SagriLab. Esto no cambia, ¿vale? Esto sigue igual. ¿Qué no cambia tampoco? Las etapas del sistema. 4 etapas básicas. Identificamos riesgos, los evaluamos, ¿cierto? Entonces, identificamos por dónde se me puede estar materializando el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de la organización. ¿Cuáles son como esos procesos que se pueden estar afectando y cuáles son esos riesgos que puedo llegar a tener y las causas asociadas a eso, es decir, por dónde se me pueden estar originando? Segundo, los evaluamos. Hay que validar qué tan expuestos podemos estar en cuanto a probabilidad de impacto, como todo sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Que se miden bajo estas dos variables, probabilidad de ocurrencia y el impacto o consecuencia de si se llega a materializar. Tercera etapa, controlemos los riesgos. Entonces, cuando los identificamos y los evaluamos, asimismo establecemos una serie de actividades asociadas a controlarlos, ¿cierto? Tomamos una serie de medidas para mitigar que la materialización de esos riesgos y finalmente los tenemos que estar monitoreando, es decir, tenemos que estar validando qué está pasando con estos riesgos, cuáles son los de mayor exposición, si se me materializan, si no se materializan, si los controles son suficientes, si no son suficientes, qué más tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, en fin, está monitoreando todo lo asociado al sistema como tal. Entonces, 4 etapas básicas que se mantienen dentro de la regulación. ¿Qué se mantiene también? Todo lo que son las medidas generales de prevención del sistema. Entonces, ¿cuáles son? Primero, pues evalúe y analice todas las operaciones y los contratos. ¿A través de qué? De todas las fuentes de riesgo que usted pueda tener. ¿Qué es una fuente de riesgo? Básicamente lo que puede estar originando el riesgo. Y básicamente está definido en qué. En los terceros o las contrapartes con las que usted opera, con las que usted realiza operaciones o transacciones, los productos o los servicios que usted presta o vende o distribuye, los canales de distribución a través de los cuales los realiza y las jurisdicciones territoriales en donde usted está presencialmente, ¿cierto? Entonces, esas son como las fuentes de riesgo generales identificadas en la regulación por donde se puede estar presentando el sistema.
También, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues efectivamente haciendo todos los procesos de diligencia o de diligencia intensificada en donde aplique. ¿A quiénes? Pues a las contrapartes, los clientes, proveedores, empleados, accionistas, PEPs y, ojo, negocios virtuales y no presenciales, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque hoy en día podemos estar haciendo muchos de estos tipos de operaciones y estamos comprando por internet, pero realmente no sabemos con quién nos estamos relacionando allá afuera, ¿cierto? Ustedes saben que existen plataformas hoy en día como Mercado Libre, como se me fueron las otras. Bueno, asociadas a este tipo de temas, Dafiti, no sé, cualquier tipo de transacción. Pero ustedes cuando ingresan, ustedes no saben efectivamente a quién le están comprando allá. Dafiti o Mercado Libre simplemente son un medio donde ponen una serie de oferentes y vienen los clientes y compran y realizan transacciones. Entonces, a eso también va a tenerle cuidado. En las compañías que aplica, reglamenta el manejo del efectivo, ¿cierto? Compañías como cuáles, compañías que hoy en día son, pongan un ejemplo como un Bossi, un Vélez, un Arturo Calle, donde efectivamente hoy en día todavía se maneja mucho el efectivo y se transa mucho con efectivo. Entonces, en ese tipo de compañías o en la compañía de ustedes, si ustedes aún continúan con mucho tema de manejo del efectivo, pues tendrán que hacer una serie de aspectos para reglamentar ese manejo con efectivo, ¿cierto? Y pues en otras medidas como qué, como controles, entonces contratos, cláusulas, herramientas para identificar operaciones sospechosas, mantener todos los soportes de las operaciones, en fin, con todo lo que tenga que ver con controles asociados a esto. Que también continúa todo lo que se llaman los instrumentos generales del sistema. ¿Qué? Las señales de alerta, ¿no? Pues nosotros como sabemos o tenemos una operación que por lo general es constante o sabemos que hoy en día nuestra operación tiene algunos picos específicos durante el año, ¿cierto? Pero el comportamiento por lo general es similar. Nosotros estamos en la capacidad de poder llegar a identificar cuáles serían esos tipos de señales que nos pudiesen hacer levantar la mano en algún momento de que algo raro está pasando, algo que se salga realmente de la operación normal del negocio. Si ustedes, digamos, si su compañía mensualmente obtiene 5.000 millones de pesos en ingresos y en mayo por cualquier situación no fueron 5.000 sino 15.000, pues algo pudo haber sucedido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Está justificado? ¿No está justificado? ¿De dónde salen esos otros 10.000 millones de pesos? ¿De dónde vienen? ¿Quién los consignó? ¿De dónde ingresan? Ese tipo de señales nosotros deberíamos tenerlos mapeaditos para poder identificar cuándo puede estar sucediendo algún tipo de situación. Otro aspecto principal es segmentar los factores de riesgo. Es muy importante que le dediquemos el esfuerzo realmente a donde necesitamos dedicárselo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues muy seguramente todos ustedes en sus compañías tienen una gama de proveedores donde hay unos obviamente que son los proveedores core, que son con los que negocian materias primas o los que son principales prestadores en el servicio o los que le proveen algún tipo de materia muy importante o con algún tipo de restricción asociada a cualquier tema. Entonces, allá tenemos que ir a esforzarnos, ¿sí? Diferente con el proveedor que tal vez le suministra a usted la papelería, que es la papelería Don Juan. Entonces, pues a papelería Don Juan le compramos hoy en día 500.000 pesos y son 500.000 pesos cada 2 meses. Entonces, no nos esforcemos mucho porque pues una operación no vamos a estar lavando activos de 500.000 pesos o Don Juan no tiene el tamaño suficiente ni nada para estar haciendo una operación de estas. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que tenerlas muy en cuenta. Clientes. Digamos que hay muchas empresas que hoy en día transan en el negocio T&T, tienda a tienda. Entonces, puede que estas empresas tengan un canal de ventas moderno, que es obviamente asociado a las grandes superficies, efectivamente a operaciones de mucho dinero y esto. Pueden tener otro canal que pueden ser distribuidores, que son empresas obviamente medianas, grandes, que les compran mucha cantidad, pero de pronto tienen ese canal T&T. Entonces, cuando tienen el T&T, pues van a la tienda y les venden 100.000 pesos semanales, 200.000 pesos quincenales, no sé. Entonces, digamos que ese tipo de clientes tampoco pueden ser representativos o la generalidad es que no se concibe que una tienda pues pueda ser un tema asociado al lavado de activos, entonces no se requiere mayor esfuerzo en este tipo de clientes, a no ser que efectivamente sea un cliente de una tienda que nos compra 50 millones de pesos mensuales, ¿sí? Donde obviamente tenemos que ponerle cuidado.
Pero eso va a depender mucho de la operación de la organización, de cómo efectivamente se realiza ese tipo de operaciones para efectivamente determinar hacia dónde nos vamos a generar esos esfuerzos y por eso segmentamos los factores de riesgo. Otro aspecto importante es hacerle seguimiento a las operaciones, ¿no? Entonces, básicamente, estar pendiente de todas las operaciones, de lo que estamos haciendo y que efectivamente tenga una frecuencia acorde con la evaluación del riesgo de los factores de riesgo, valga la redundancia, involucrada entre las operaciones. Y finalmente, tenemos un aspecto de consolidación de operaciones. ¿Por qué consolidación de operaciones? Porque muchas veces, para tratar de ocultar este tipo de operaciones, se pueden estar segmentando en varias operaciones al mes. Es decir, yo puedo estar, si yo soy un tipo de estos que estoy lavando activos, yo puedo estar yendo un día a comprar, no sé, vamos a comprar gafas a GMO y compro 5 millones de pesos en gafas, en el GMO del Centro Comercial Andino en Bogotá. Mañana voy y compro otros 8 millones de pesos en gafas en el mismo almacén, pero no en Andino, sino en Haciendas Farma. Y pasado mañana voy y compro otros o 9 millones de pesos, pero en el centro comercial Salitre Plaza. Entonces, cuando eh, la compañía debería tener algún tipo de control asociado a poder consolidar a estos terceros, donde pudiésemos estar viendo que una sola persona está realizando muchas operaciones por valores relativamente bajos, pero que al final del mes nos sumaron 200 millones de pesos. Esos temas son importantes para tener que revisarlos, para tener que analizarlos y poder determinar cualquier tipo de reporte a la audiencia. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otro aspecto que se mantiene, los tipos de riesgos asociados a lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cuáles riesgos? Pues el riesgo de contagio, ¿no? De vernos inmersos o involucrados por la actuación de cualquier tercero o con el que yo realizo operaciones, teniendo en cuenta que tercero es cualquier contraparte e inclusive entran los empleados de la organización, ¿vale? Personas naturales o jurídicas. Entonces, ese es uno de los principales riesgos. El segundo es el riesgo legal, básicamente porque podemos tener una serie de multas, sanciones asociadas a, al incumplimiento de la regulación o inclusive si se puede determinar que efectivamente la compañía es una compañía que se dedica a temas asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, pues obviamente se va a tener la sanción del cierre de la compañía como tal. El riesgo operativo asociado a básicamente todo lo que pueden ser las interrupciones en la operación y pérdidas asociadas a esas interrupciones por cualquier tipo de investigación en la que nos podamos ver inmersos, ¿no? Entonces, puede que la superintendencia o la entidad que nos está haciendo el proceso no determine que tenemos que trancar la operación hasta que se realice la investigación. Y pues efectivamente va a haber un tema de riesgo operativo fuerte. Y finalmente el riesgo reputacional, que es uno de los principales riesgos hoy en día, no solo asociado al lavado de activos, sino a muchos temas, pero que efectivamente en el momento en que ustedes o su compañía se puedan ver inmersos en estos temas, les aseguro que sus clientes se le van, no les vuelven a comprar, los proveedores se les retiran. Efectivamente hay una implicación bastante fuerte y la reputación hoy en día se afecta muy fácilmente, porque hoy en día tenemos redes sociales, tenemos canales informativos donde estamos totalmente a tiempo en todas las noticias. Entonces, por lo menos les pongo un caso simple y sencillo ahorita último, el tema de la empresa del esposo de Alejandra Escara. Simple y sencillamente, una empresa de servicios de aviones, de avioneta y todo eso, les encontraron sus 400 kilos de droga y les aseguro que hoy en día todas las personas de todas las empresas que realizan operaciones con la empresa ya trancaron absolutamente todo. Así, de aquí a mañana se puede demostrar que efectivamente no fue la compañía, sino que fue alguien interno del tema, ya nadie transa con ellos. Y recuperarse es demasiado complicado si se logra recuperar, porque muchas veces es mejor hasta cerrar esa empresa y empezar a crear otra nueva, porque la reputación se va para el piso y ya todo el mundo se retira de hacer operaciones con ustedes. Entonces es bastante importante este aspecto. ¿Qué se mantiene? Los principales actores del sistema, ¿sí? Como les decía ahorita, como ya lo hemos venido hablando. ¿Quiénes?
La Junta Directiva como máximo órgano social que se encarga de establecer las políticas y directrices de la alta dirección sobre el sistema. El representante legal, que básicamente es quien va a ejecutar esas políticas y directrices de la alta dirección, es decir, de la Junta Directiva. El oficial de cumplimiento, que como ustedes lo ven ahí es como la base del sistema, que se encarga de vigilar el cumplimiento del sistema. El revisor fiscal, que tiene que presentar una serie de informes sobre su evaluación del cumplimiento del sistema, es decir, él se va a pronunciar sobre este tema. Y el auditor interno sí se tiene, ¿no? Valga la aclaración nuevamente, no es que ahorita salgan a contratar un auditor interno porque la norma lo dice, pero si ustedes hoy en día tienen auditor interno, también dentro de su plan de trabajo debería estar involucrando temas asociados a evaluación del sistema Sagrilor como tal, porque lo establece la norma. Sea interno o sea tercerizado, como sea la figura, independiente de eso, si la tienen, tendrán que hacerlo. ¿Listo? Y finalmente, los reportes que se tienen que hacer asociados al sistema. Entonces tenemos que ver que tenemos reportes en dos sentidos. Uno, que son reportes internos, básicamente, que tienen que ver con los reportes que se harán de las personas a de los procesos hacia el oficial de cumplimiento, ¿cierto? Es decir, cuando detectemos cualquier tipo de situación o anomalía, pues tenemos que hacer un reporte al oficial de cumplimiento para que la persona investigue. Otros reportes que ya vienen del oficial de cumplimiento hacia la gerencia, es decir, periódicamente se tendrá que emitir un informe sobre el cumplimiento del sistema, sobre lo que ha pasado, sobre los aspectos que se determinen, que son de relevancia sobre el cumplimiento de indicadores, en fin, unos reportes periódicos, y otros que son ya de la gerencia del oficial de cumplimiento hacia la junta directiva. Entonces, estos son los reportes que tenemos que tener en cuenta. Ojo con esto. Los periodos mínimos establecidos es que tienen que ser mínimo una vez al año, ¿cierto? Mínimo una vez al año tenemos que hacer este tipo de reportes del oficial de cumplimiento a la gerencia y de la gerencia a la junta directiva, o del oficial de cumplimiento a la junta directiva como tal. Y vamos a tener otros reportes externos que básicamente son todos los reportes asociados a las operaciones sospechosas e inusuales validadas. Es decir, cuando hay un reporte interno al oficial de cumplimiento, él tendrá que entrar a investigar, a validar la información, tendrá que sustentar todo el tema, contar con toda la evidencia asociada al aspecto, y si efectivamente valida algún tipo de situación para reportar a la vía, tendrá que hacerlo en el momento en que lo determine. Digamos que eso se hace inmediatamente apenas se valide y se determine, se tiene que realizar. Pero si digamos que dentro de un trimestre no hubo ningún tipo de reporte asociado a ninguna operación sospechosa o inusual, se tendrá también que decirle a la OIAF que básicamente no hubo operaciones sospechosas o inusuales, y eso sí tiene una periodicidad que son trimestrales, ¿sí? Y obviamente estos reportes son, si se hace el uno, no se hace el otro, ¿sí? Es decir, si dentro del trimestre yo reporté una operación sospechosa, pues muy seguramente no voy a hacer el de ausencia de operaciones porque sí la reporté. Y por el contrario, si no se realiza ninguna, pues sí vamos a tener que hacer el reporte de ausencia de operaciones sospechosas como tal, ¿vale? Entonces, de forma trimestral. Eso está establecido en la norma y lo hace el oficial de cumplimiento, ¿vale? Entonces, eso en el tema de reportes. Bueno, hasta acá llegan como todos estos lineamientos de lo que teníamos de la charla de hoy sobre el sistema. Entonces vamos a abrir el espacio para las dudas y las preguntas. Ya, Natalia, tú me dices si las vamos haciendo por el chat, cómo están, o le Gracias, vamos a César. habilitar micrófonos, si levantan la mano, cómo es la logística. Yo te las voy a ir leyendo las preguntas que nos dejaron por el chat. Entonces, la primera es de Germán Forero, quien pregunta, ¿se debe en las reglas por sectores cumplir que la compañía sea vigilada o si cumple con los topes y no es vigilada, también debe implementarse Agrilab? No, la respuesta obviamente es que como esto es una norma de la Superintendencia de Sociedades, específicamente le va a aplicar a las empresas que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, como les dije inicialmente, cuando miramos los requisitos, bien sea para la regla general o para las reglas específicamente por sectores,
se tienen que cumplir con todos. Y uno de los requisitos establece que efectivamente sean vigilados por las superintendencias sociales, ¿sí? Entonces, si ustedes son una compañía que son vigilados por la Superintendencia de Salud, pues remítase a la regulación de la Superintendencia de Salud. Si son vigilados por la Superfinanciera, pues remítase a la regulación de la Superfinanciera. ¿No? Digamos que estas regulaciones están por sectores o por actividades, ¿sí? Porque tengan en cuenta algo. Digamos, hay empresas que también son obligadas, digamos, por la DIAN, ¿sí? La DIAN, como la DIAN no establece como tal una regulación asociada a SagriLab, pero sí establece que todas las empresas que realicen operaciones de comercio exterior tienen que implementar el SagriLab o el SARLab, ¿sí? Entonces usted ya determina bajo qué regulación hacerla, pero entonces ustedes tienen que validar la obligatoriedad tanto por sector como por de pronto algunas actividades que pudiesen estar obligándolas, como es este caso que les digo de la DIAN. Por lo menos el MINTIC. El MINTIC también regula y establece que tienen que implementar SARLAB todas las empresas que son los operadores de giros. Entonces entra Efecti, Paga todo este tipo de empresas son regulados por el MINTIC, más no por una superintendencia como tal, a pesar de que ellos también son vigilados por supersociedades. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta por dónde pudiésemos estar siendo obligados y si somos de super sociedades, pues básicamente la regla es que sí, que seamos vigilados por super sociedades y cumplamos adicionalmente con los límites, con los parámetros, con las actividades económicas que establece la norma para cada uno de los sectores específicos o para la regla general de los 40.000 salarios. Gracias, César. La siguiente pregunta la hace Julio Flores y él dice, buenos días, la comercializadora de metales, si no cumple con ingresos igual o superiores a 30.000 millones, ¿debe cumplir con SagriLab pleno? Las comercializadoras de metales tienen unas regulaciones específicas. Si estamos hablando de oro y todo esto, hay unos reportes que se tienen que hacer directamente a la OIA. La respuesta es, básicamente, si no cumplen con los 30.000, pudiesen estar obligados por el régimen de medidas mínimas, como lo vimos allá, de lo que eran metales y piedras preciosas como tal, pudiesen estar teniendo que aplicar el régimen de medidas mínimas si están superiores a 3.000 o a 5.000, o también, digamos que pudiesen estar obligados a otro tipo de reportes específicos a la OIAF que tienen para empresas que comercializan oro específicamente. Entonces habría que mirar el caso específico para ver si no es por super sociedades, de pronto por otro tipo de regulación tuviese que estar cumpliendo con algún tipo de actividad. Aclaro que la OIAF para este sector específico de operaciones con oro lo que exige son unos reportes, más no una implementación como tal del SagriLab, ¿sí? Entonces eso tendríamos que analizarlo ya con el caso específico dependiendo ya de la operación de la compañía y el tipo de metales y todos esos que comercializa. Y si son operadores de comercio internacional, como les digo, tendremos que mirarlo también por el lado de la DIAN, porque el hecho de que ustedes exporten, digamos, este tipo de metales y todo esto, pudiese estar asociado a operaciones de comercio internacional, que básicamente la DIAN sí los pudiese estar obligando a tenerlo. Entonces, básicamente, eso es lo que les podría decir a eso. Gracias, César. Camilo Rodríguez nos pregunta, ¿el usuario y contraseña que debe pedir el revisor fiscal debe ser a nombre de la firma auditora o de la persona natural nombrada por la firma? La persona natural nombrada por la firma. Estos usuarios son como personas naturales, no son como firma. Entonces, básicamente es la persona designada por la firma para realizar este tipo de operaciones, como revisor fiscal. Y muy seguramente el revisor fiscal suplente también tendrá que hacerlo. Gracias. Pero la persona natural. Olga Lucía Martínez pregunta, buenos días. Si es una empresa acabada de constituir, pero aplica con la nueva normativa de implementación, ¿es hasta mayo del próximo año? Y si no requiere revisor fiscal por normativa, ¿qué pasa con el reporte de operaciones sospechosas? Si eres nueva, sí, cada año toca estarlo validando. Efectivamente, tú creaste una compañía este año, efectivamente no tienes los ingresos del año anterior ni nada para hacerlo, pero si cumples, ya a partir de este año tendrías que validarlo y sería hasta el 31 de mayo del siguiente año específicamente, que la norma lo establece así, de esa forma. Y si no estás obligado a tener revisor fiscal, no, digamos que el revisor fiscal tiene la facultad de realizar los reportes, pero el oficial de cumplimiento es el principal que lo hace.
¿no? Entonces, si no tiene revisor fiscal no hay ningún inconveniente, pues obviamente no aplica el tema de la revisión fiscal, pero si tienes que implementar SegriLab, sí el oficial de cumplimiento va a tener que hacer estos reportes de operaciones sospechosas o ausencia de operaciones sospechosas cuando se requiere, ¿no? Gracias, César. Tenemos otra pregunta que es, al solicitar usuario y contraseña en Sirel, ¿el revisor fiscal también debe reportar cuando no se presentan operaciones sospechosas o solo cuando se presentan las operaciones sospechosas? Solo cuando conoce que hay alguna actividad asociada a este tipo de situaciones, solo en ese caso. La ausencia de operaciones sospechosas netamente es del oficial de cumplimiento de la compañía. Hay otra persona que nos pregunta las páginas de los cursos que se mencionaron durante la presentación. Básicamente, como les dije, entran a la página de la UIAF, que es uiaf.gov.co. Ahí abajito hay un link que dice e-learning, que sale como en un menú que se va desplegando. Ingresan al e-learning y ahí en el e-learning ya les da las instrucciones para realizar el registro y les dice los cursos que se tienen actualmente. Son 2 asociados a estos temas y simplemente es hacer el registro y los pueden desarrollar. Pero tienen que buscar por ahí, por uiaf.gov.co y ahí buscar el link para lo que es e-learning. Por ahí los encuentran. Gracias. ¿El oficial de cumplimiento puede ser un familiar de uno de los socios que no está vinculado a la empresa? El oficial de cumplimiento, sí, digamos que ahí lo que tienen que determinar muy bien es que básicamente no pueda llegar a tener un conflicto de intereses que pueda, obviamente, tergiversar las funciones que tiene que desarrollar como oficial de cumplimiento. Entonces, que si es cuñado, que si es el primo y tal, pero la persona efectivamente tiene un cargo dentro de la organización que no tiene nada que ver con proveedores, con clientes, con empleados, no sé, con este tipo de situaciones pudiese llegar a ser nombrado. Pero sí hay que evitar mucho es todo el tema del conflicto de intereses y muy bien definido asociado a la operación, a las funciones que realiza esta persona como tal. ¿Sí? Hay casos de casos, ahí tienes que mirar la composición accionaria también, ¿no? Por lo menos en una compañía, sabemos que hay muchas compañías donde el accionista o el dueño es uno solo, ¿sí? Entonces, pues específicamente ahí nos toca validar, mirar, como hay compañías que tienen una operación muy sencilla donde tienen únicamente a 4 personas. Les pongo un ejemplo, una firma de ingenieros que puede facturar muchísima plata, pero cuando ustedes van a ver la parte administrativa, pues es netamente muy pequeña, ¿cierto? Entonces, cada tipo de compañía hay que analizarla muy bien para poder determinar qué persona sería la ideal para ser oficial de cumplimiento, ¿sí? Como tal. Muchas gracias, César. César, ¿dónde podrían encontrar más información en relación con pues las características y todo lo que tiene que, todo lo que está relacionado con el oficial de cumplimiento? Porque pues son las preguntas están básicamente relacionadas con eso, las otras que tenemos, porque están consultando cuándo es procedente tener un oficial de cumplimiento suplente, si el contador puede ser oficial de cumplimiento. Entonces, de pronto, donde puedan encontrar la información relacionada con esas características que debe cumplir el oficial de cumplimiento. Vean, básicamente en la circular está absolutamente todo porque inclusive están las funciones, están los requisitos, están los atributos del oficial de cumplimiento, está absolutamente todo de forma detallada, ¿sí? El mensaje es dentro de la compañía que el contador, que el de procesos, que el comercial, que el de compras, vuelvo al mismo mensaje. Validemos que efectivamente estas personas no tengan ningún tipo de conflicto de interés al realizar la función de oficial de cumplimiento, ¿sí? Entonces, que el contador, sí, yo no les diría que no. Lo que pasa es que toca mirar las funciones del contador, a ver si en algún momento el contador es el que está también negociando, porque también depende de la parte de compras. Entonces, pues en ese momento pudiésemos estar diciendo, pucha, tal vez no sería muy idóneo que fuera el contador, ¿sí? O de pronto ustedes me dicen, no, que el contador también es el mismo tesorero. Entonces, bueno, también hay una serie de aspectos asociados a la conciliación de pagos, a algún tipo de operaciones que de pronto se pudiesen estar omitiendo
para hacer algún tipo de reporte o algún tipo de situación, ¿no? Acá nosotros lo que tenemos que pensar básicamente es pensar mal. ¿Pensar mal en qué sentido? En siempre estar pensando en cómo o cuál sería la forma en la cual yo pudiese estar haciendo cualquier tipo de operación de estas, ¿no? Entonces, cuando uno determina por ejemplo los riesgos, uno puede determinar un riesgo que puede ser la confabulación de los empleados con los terceros, con los proveedores, ¿sí? Para temas de sacar plata para hacer actividades ilícitas. Entonces, en ese momento, cuando uno se determina esos riesgos, pues uno dice, claro, pero ¿quién tiene la relación con los proveedores? No, pues el de compras. ¿Y de quién depende el de compras? No, del contador. Pucha, entonces como que, a ver, sí, empieza uno a dudar y a decir, mejor que no sea este tipo porque puede haber un conflicto de interés, ¿sí? Así sea la persona que lleva 40 años en la compañía, que uno dice, no, pero yo creo que esa persona no va a hacer ninguna cosa acá. Realmente las situaciones se presentan. Yo no sé si ustedes han escuchado algún tema de una teoría, pues saliendo un poquito del lado de activos, pero que tiene algo de relación y es asociado al triángulo del fraude. Y el triángulo del fraude básicamente dice que un fraude en una organización se puede dar por tres aspectos. Uno, por presión, es decir, que cualquier persona en cualquier momento puede tener cualquier situación de tipo personal que lo obligue a cometer un fraude, ¿cierto? El otro por convicción, que es decir, que la persona puede decir, bueno, pero pues, si efectivamente acá este roba yo, ¿por qué no? Y la otra es básicamente por ausencia de control. Entonces, si en la compañía hay buenos controles y la persona sabe que puede hacer cualquier tipo de acto ilícito, pues muy seguramente lo va a hacer y simplemente sabe que no se van a dar cuenta. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de asignar una función de este tipo, porque va a tener que vigilar el sistema, va a tener que estar revisando que todo lo que se implementó se cumpla, que efectivamente los controles se desarrollen, que efectivamente esto pueda llegar a ser. Ahora, tengan en cuenta también el tema del nivel jerárquico, ¿no? Porque no van a poner ahorita un asistente que tenga que ir a reportarle a una junta directiva y que efectivamente sea una persona que nadie le ponga a cuidar la compañía, ¿cierto? Entonces, ese es otro aspecto importante que tiene que tener en cuenta para la oficina de cumplimiento. Pero todos estos requisitos, en resumen, en la circular 100, 16 del 2020, allá van a encontrar las funciones, los atributos, los requisitos, los requerimientos, es decir, toda la información que requieren acerca de eso. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Vamos a subirles también el link de la circular con el video de esta conferencia y pues con la presentación. Entonces les estará llegando toda la información para que puedan ampliar más la información. Si tienen alguna duda o si necesitan pues ya consultar directamente con nosotros, nos pueden escribir a través de la página web o contactarnos por correo electrónico info@bkf.com.co. Doctor Humberto. No, pues un saludo a todos y esperamos que reciban nuestras próximas invitaciones para las capacitaciones y seminario que BKF Internacional les estará haciendo saber. Buen día para todos, Dios los bendiga. Gracias, igualmente buen día. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Que tengan un feliz día.